Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos por iniciar nuestra cuarta sesión virtual. Checar los detalles antes de que iniciemos. Parece que todo bien. Bueno, pues estamos en nuestro módulo 17, estadísticas en fenómenos naturales y procesos sociales. Segundo, que se activó aquí. En esta semana 4 tenemos lo que es nuestro proyecto integrador. Estoy con ustedes, su facilitadora Violeta Álvarez Nieto. La orden del día para esta sesión es el mensaje de bienvenida, el propósito del proyecto integrador, las habilidades esperadas, los elementos a considerar en el proyecto integrador, la forma de trabajo del foro de integración y actividades de cierre, cómo se van a otorgar las extensiones de las actividades que tengan pendientes de la semana 1 a la 3, y tenemos nuestra sesión de dudas y las consideraciones finales del término de módulo. Perdón. El propósito de esta cuarta semana es calcular medidas de tendencia central y frecuencias en caso práctico para ordenar y procesar información, con la finalidad de emitir una opinión fundamentada al respecto de un proceso social. En esta semana se pretende desarrollar ciertos aprendizajes, como es el de resolver el proyecto integrador, y aquí vas a integrar los conocimientos adquiridos durante las 3 primeras semanas. De esa forma pondrás en práctica las habilidades que observes por el impacto que tiene la estadística, y así analizar los fenómenos naturales y los procesos sociales que rodean y afectan nuestra vida diaria. Por lo que ahora puedes utilizarla para dar respuesta a preguntas cotidianas que se encuentran en tu contexto. Hay 2 actividades que vas a desarrollar parte de tu calificación. El proyecto integrador, aplicación de la estadística, el foro de integración, estadística en mi cotidianidad. Los temas que hay que considerar es hacer uso de las hojas de cálculo, analizar lo que son datos cuantitativos, crear tablas de distribución de frecuencias, calcular las medidas de tendencia central y elaborar gráficas a partir de esos datos calculados. Vamos a repasar algunos conceptos para que no tengan problemas al momento de realizar nuestro proyecto integrador. Nos pide que debemos de analizar datos cuantitativos. Recordemos que tenemos 2 tipos de datos, cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos son los que hablamos de valor numérico, y los cualitativos no hay valor numérico, simplemente un estado categórico. Por ejemplo, lo que son el estado civil, un partido político, el color de los ojos, o sea, lo que es una palabra, que es lo que se contesta a esas preguntas. Y un dato cuantitativo forzosamente nos da datos numéricos. Cuando hablamos de datos numéricos, pueden ser discretos, discretos o continuos. Por ejemplo, en discretos son los números de hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Pues nada más 4, ¿no? Los defectos por hora, algunos valores los que son ya contados. Lo que es los datos cuantitativos continuos, por ejemplo, puede ser el peso, el voltaje, o sea, medidas que cumplan ciertas características. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Son las que nos van a ayudar a poder entender el comportamiento de nuestros datos. Aquí pues se va a encargar de resumir la información del conjunto de datos numéricos por medio de un número. Forzosamente tiene que existir un número. Y tenemos las principales, que es la moda, la media y la mediana. La moda, sabemos que es el número con mayor frecuencia en el conjunto de datos. La media es el promedio de ese conjunto de datos numéricos, y la mediana es el centro de conjuntos de datos numéricos. Esto, a pesar de que existen ya fórmulas, también ya tenemos la facilidad de poderlo realizar en hoja de Excel, por medio de las fórmulas que ya están predeterminadas. También necesitamos considerar los tipos de gráficos. Tenemos gráficos de barras, tenemos los histogramas, que también son verticales y son unidas, y tenemos lo que son los pictogramas,
que por lo regular, bueno, se representa con figuras o se representan con líneas también. Y tenemos lo que es la circular o de pastel. En este lo utilizamos mucho cuando involucramos lo que son porcentajes. Y el polígono de frecuencias, bueno, que aquí ya están unidas por puntos. ¿Qué es lo que nos están pidiendo en nuestro proyecto integrador? Aquí van a entregar un libro en Excel donde incluyan pues, su portada. En la primera hoja, las 3 tablas de distribución de frecuencias, una para cada variable, vamos a ocupar lo que es la edad, las semanas de desempleado y los años de experiencia. Vamos a calcular en esta misma hoja, las medidas de tendencia central y la descripción de los resultados que nosotros obtenemos. En la segunda hoja, ahí vamos a colocar lo que son las 3 gráficas y la descripción de los resultados de esas 3 gráficas. ¿Cuáles van a ser las 3 gráficas? Uno, nos van a pedir un histograma, 2 gráficos poligonales y colocar la investigación que realizaron en el INEGI. Y en la hoja 3 nos van a dar respuesta al planteamiento y que son 2 preguntas. Y en esa misma hoja van a colocar una reflexión de mínimo media cuartilla. Finalmente, pues hay que colocar la bibliografía con la que nos apoyamos para hacer nuestro proyecto integrador. Para poder trabajar, primero tenemos que descargar una hoja de cálculo que nos está mencionando en plataforma, que son datos de desempleo o desocupación de 50 personas. Aquí les dejo la liga, pero ya es en plataforma se encuentra. Ese link nos va a llevar a una hoja de Excel como esta. De hecho, esta es, yo la descargué de ahí. Y en esta hoja de Excel tienen lo que son las personas, la edad de las personas, las semanas que se encuentran desempleados y los años que tienen de experiencia. Pues con estos datos vamos a trabajar. Vamos a hacer en Excel nuestro proyecto integrador. Bueno, pues ¿qué nos piden primero? Pues que abramos ese documento donde están los datos. Vamos a darle aquí un poquito de espacio. El primer punto me está diciendo que descargue la hoja de cálculo con los datos de desempleo, que fue la que les mostré. Y por esa información vamos a crear 3 tablas en la hoja 1 de tu archivo, una por cada variable. Yo les voy a explicar cómo hacerlo con la variable edad. Sin embargo, ustedes ya después lo van a hacer solos con la semana de desempleado, con la misma metodología que yo les voy a explicar, pero ya lo van a hacer ustedes solos. El primer paso. Aquí tenemos los datos. Lo único que hice fue copiarlos. Si yo tengo aquí los datos que me dieron Excel, seleccioné todos. Seleccionarlos, todos los 50. Me voy al icono copiar. Me voy a la hoja donde voy a trabajar. Y lo único que hago, pues, es copiar todos esos datos para poderlos trabajar ahí mismo. Aquí donde dice pegar, le doy clic y ya me pega todos los datos. Ahora, el primer paso que tenemos que hacer siempre es ordenar nuestros datos. Ya nos están dando aquí como unas flechitas que se les llaman filtros. Vamos a trabajar la primera variable, que es edad. Le damos clic a edad, donde está el filtro, y vamos a ordenar nuestros datos. Hasta arriba dice ordenar de menor a mayor. Vamos a ordenar. Ahí está, la edad. Si yo quisiera ordenar los de mayor a menor, clic en el filtro y me voy a ordenar de mayor a menor. Miren, me pone primero el 68. Pero bueno, lo más conveniente es que empiece con ordenar de menor a mayor. Y observamos que la edad mínima que nos están dando en nuestros datos es 18. Vamos a ver cuál es la máxima. Aquí la tenemos, que sería de 68. Ahora, esto de la persona, pues esto no nos interesa, la vamos a quitar. Y pues vamos a trabajar con los datos de edad. ¿Qué nos está pidiendo como segundo paso? Medidas de tendencia central con Excel.
Vamos a calcularlas. ¿Cuáles son nuestras medidas de tendencia central? Tenemos lo que es la media, la moda, la mediana, valor máximo, el valor mínimo y el rango medio. ¿Cómo lo voy a obtener? Aquí Excel ya me está dando la facilidad de tener lo que son las fórmulas. Recordemos que la media pues es el promedio. Aquí les puse del lado derecho. Yo le voy a dar con Excel igual. Coloco la palabra promedio. Me lo da predeterminado aquí. Y me dice que seleccione los datos que voy a necesitar. Como estoy ocupando la variable edad, voy a seleccionar todos los datos. Todos los de la variable edad hasta el 68. Le doy Enter y me va a colocar lo que es mi media de la variable edad. Después me pide la moda. De igual manera le doy igual, coloco moda. Me voy nada más la que dice moda solito. Selecciono mis datos que voy a trabajar. Le doy Enter y me va a dar mi moda, que aquí tengo 42. Después me dice que mi mediana. ¿Cuál? Coloco mediana. Aquí está mediana solita aquí. Le doy doble clic para que me dé ya la mediana predeterminada. Selecciono todos mis datos. Recuerden que son con los datos que estamos trabajando. Y lo más conveniente siempre es que los haya ordenado desde un inicio, para que no tenga errores. Después me dice mi valor, el valor máximo que yo voy a ocupar. En este caso, pues no es nuestra edad máxima. ¿Cuál es la edad máxima que me están dando? Aquí tengo 68. Ok. 68. Coloco 68. Después, mi valor mínimo. ¿Cuál es la edad mínima? Pues 18. Y el rango medio. El rango medio, pues lo voy a obtener con el valor máximo menos el valor mínimo. Y así voy a obtener mi valor medio. Le voy a colocar un igual. Voy a restarlo aquí mismo. 68 menos 18. Tengo que nuestro valor mínimo es de 50. ¿Sí? Ese va a ser nuestro rango medio, nuestro rango medio de entre esas edades. Ya hice mis medidas de tendencia central. Ahora me pide, vamos a realizar la tabla de frecuencias. Aquí en la tabla de frecuencias ya les están dando el ejemplo dentro de plataforma. En el ejemplo les pone que pongan la clase, la marca de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Ahora, aquí me están dando cinco líneas que yo tengo que cubrir. Eso quiere decir que tengo que tener 5 intervalos. ¿Cómo voy a sacar los intervalos? ¿Cuántas personas estamos trabajando? 50 personas. Aquí les coloqué 5 intervalos de 50 personas. Entonces, 50 entre 5 van a ser 10. Es decir, que voy a tener intervalos de 10 en 10. Entonces, si el primer intervalo o la primera edad es de 18, me dice que tengo que estar aumentando 10. Bueno, tengo 18, le aumento 10, me da 28, le aumento 10, me da 38, le aumento 10 y me da 48, le aumento otros 10 y me da 58. Ese va a ser mi valor mínimo de los intervalos. Entonces, el valor mínimo, pues tengo 18, el siguiente va a ser 28, entonces antes, 18 a 27, el mínimo que es el 28, y como el siguiente es 38, entonces el siguiente lo ocupo como de 28 a 37, el siguiente es 48, así que lo ocupo de 48 a 47, el siguiente es 58, así que coloco el 48 al 57. Y ya el último, pues utilizando ya todo el rango de 58 a 68.
Y así ya obtuve lo que es mi clase, que es el rango que yo voy a ocupar de qué edad a qué edad voy a ocupar mis datos. Ahora, la marca de clase. ¿Cómo tengo la clase? Aquí les coloqué el valor máximo más el valor mínimo de cada uno de los intervalos. ¿Cuál es el valor máximo? Voy a poner igual. Tengo que hay 18. Perdón, el máximo que es 27. Igual, el valor máximo más el valor mínimo, 18, entre paréntesis, 18 más 27 entre 2. Me puso el paréntesis, que si no ponemos el paréntesis, no cumplimos la jerarquía de operaciones. Entre 2. Ahí está. En el siguiente, le voy a colocar 28 más 37 entre 2. Aquí estoy colocando, utilizando intervalos. El siguiente es 38 más 47 entre 2. El siguiente va a ser igual, entre paréntesis, 48 más 57 entre 2. Y el último, vamos a bajar un poquito aquí el último va a ser 58 más 68 entre 2. Y así obtuve mi marca de clase. Ahora, la frecuencia absoluta, ¿cómo la voy a determinar? Aquí me dice todos los datos que existen en mi tabla. Nada más quiero hacer un poquito más ancho para que salgan todas las letritas. Entonces, en el intervalo, vamos a ver, aquí le voy a quitar esto. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito saber cuántos datos tengo del 18 al 27. Vamos a regresarnos en nuestros datos. Recordemos que aquí tenemos la edad. Del 18 a 27, aquí está. ¿Cuántos datos tengo? Puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Una lo puedo contar o lo checo abajo en mi hoja de Excel. Aquí dice recuento. Aquí donde dice recuento me dice cuántos yo seleccioné. 11. Entonces, mi frecuencia absoluta va a ser 11. Recordemos que la frecuencia absoluta es el número de datos que cae dentro de mi variable edad y dentro de mi intervalo. Entonces, ya tengo, ahora necesito de 28 a 37. De aquí a 30, aquí, 35. Checo aquí en mi recuento y me dice que tengo 7 aquí abajo de su hojita de servicio promedio, 32. Recuento 7, suma 224. Yo quiero ver cuántos reconté, ¿no? O sea, cuántos son ahí, son 7. Y entonces aquí le coloco 7. Después, mi rango me dice del 38 al 47. 38. Empezamos desde el 39 al 47. 47. Ahí está. Entonces cuento y veo el recuento y van a ser 13. Entonces le coloco 13. El siguiente es del 48 al 57. 48 al 55, 55. Ahí está. Entonces conté 12. Entonces le vamos a colocar 12. Finalmente, del 58 al 68. 58 al 68. ¿Cuántos conté? 7. Y lo coloco aquí. Después dice frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, como su nombre lo dice, vamos a ir acumulando lo que tuvimos en la frecuencia absoluta. Tenemos ahí el 11,
Pero como antes del 11 no había nada, pues 11 más 0, pues 11. Y después vamos a acumular el 11 que ya teníamos, más los otros 7, vamos a ir acumulando, y tenemos 18. Después volvemos a acumular el 18 que nos había resultado, más los 13 del siguiente intervalo, después los 31, más los 12 que tengo en ese intervalo, después más los 43, más el 7. Y nos da ya acumulado 50. Es decir, que teníamos 50 datos, y sí es cierto, porque teníamos 50 personas en esa base de datos que nos proporcionaron. Con esto pudimos obtener nuestra tabla de frecuencias. Ahora, ¿qué nos pide? Vamos a quitar aquí. Como cuarto paso, nuestra gráfica. Para eso vamos a utilizar nuestra frecuencia absoluta. Yo voy a seleccionar mis datos de frecuencia absoluta. Y me voy a ir al menú Insertar. Y en el menú Insertar me dice gráficos recomendados. Recuerden que les va a pedir 3 tipos de gráfica. Uno les va a pedir un histograma, polígono de frecuencia o gráfica circular. Bueno, pues aquí tengo lo que puede ser un histograma. Aquí tengo histograma, yo puedo elegir el que yo quiera. Puedo elegir un polígono de frecuencia. Aquí tenemos lo que son mis polígonos de frecuencia. Yo los puedo utilizar. O una gráfica de pastel. Una gráfica de pastel o una gráfica circular, dependiendo de lo que me vayan a pedir. En este caso, bueno, yo voy a colocar un histograma. ¿Cuál será? Este. Recuerden que el histograma también lo podemos llamar como gráfica de barras. Y obtengo mi gráfica que me están solicitando. Ahí yo le puedo cambiar, en lugar de frecuencia absoluta, le puedo poner yo aquí, le doy doble clic, le pongo la variable edad. O lo puedo dejar así y ponerle nada más aumentarle. Variable. Variable edad. Y ya voy a tener ahí lo que me están solicitando. Y recuerden que con eso, bueno, van a trabajar las otras 2 variables y van a contestar las que les están solicitando. ¿Qué es lo que se nos va a calificar dentro de nuestra rúbrica de evaluación? Dentro del criterio cognitivo, se coloca en una hoja de cálculo la tabla de distribución de frecuencias que determine las medidas de tendencia central, elabora e interpreta los 3 gráficos solicitados y da solución a los planteamientos relacionados con los datos del INEGI. Recordemos que dentro de la página del INEGI, o más bien dentro de nuestra actividad, nos va a preguntar ¿por qué consideramos que el INEGI es una fuente fidedigna? La INEGI es una página oficial creada por el gobierno, de los cuales obtiene datos verídicos porque va de puerta en puerta en cada una de todos los hogares y de todos los negocios a nivel nacional para poder arrojar esos datos estadísticos. Además, porque vienen ahí las fuentes de dónde fueron obtenidas, y esos son uno de los elementos importantes que hay que considerar para determinar que una fuente es fidedigna. Dentro del criterio actitudinal, se emplea tecnología que entreguen de manera organizada, que atienda las indicaciones que se solicitan y que sea a tiempo. Dentro del criterio comunicativo, que la información sea comprensible y coherente, que cumpla con las reglas de redacción y ortografía. Y dentro del pensamiento crítico, que realicen un análisis donde argumenten la importancia de consultar fuentes de información confiable y la utilidad de la estadística para resolver problemas de la vida cotidiana. Recuerden que deben de colocar su carátula y su bibliografía
al final. Les dejo estas dos ligas para que apoyen su proyecto integrador, que son las medidas de tendencia central y la importancia de la estadística en los negocios para que se apoyen para su reflexión final. Entramos a la sesión de dudas. Y que escriban dentro del chat de YouTube para poderles dar respuestas a sus dudas. Bueno, ya que terminamos de las dudas, podemos continuar con la forma de trabajo del foro de integración. Recordemos que nos están pidiendo como mínimo 3 participaciones en diferentes días de la semana. Esto lo marca el criterio colaborativo, entonces sí hay que ser en 3 días diferentes. En la primera participación, que respondan a una pregunta detonadora. ¿Cómo utilizarían la estadística para realizar la planeación de sus finanzas personales? En la segunda participación, que repliquen la aportación de una persona de su grupo. La tercera aportación, que respondan a las réplicas que alguien les haya hecho a ustedes. Recuerden que todo esto debe de ir de una manera cordial. Y este foro es calificado por medio de una réplica. Deben consultar y tiene un peso directo en su calificación del 8%. ¿Cuáles van a ser los criterios para otorgar extensiones? Si tienen alguna actividad pendiente de la semana 1 a la semana 3, se les va a otorgar una extensión el día mañana viernes. Y entonces van a poderla subir. Van a poder subir todas las actividades que tengan pendientes a partir del viernes 29 de noviembre a las 6 de la tarde hasta el día domingo 1 de diciembre a las 11 de la noche, 11:55 de la noche. Recuerden que la entrega de este tiempo pues merma su calificación y serán calificadas y retroalimentadas hasta el lunes o martes próximo. Es importante considerar que no hay extensiones para el proyecto integrador. Esto quiere decir que lo entreguen en tiempo y forma y consideren que el último día que se entrega el proyecto integrador, que es el domingo 1 de diciembre, se satura muchísimo la plataforma. Entonces, traten de subirlo con algunas horas de anticipación. ¿Cuál va a ser la forma de trabajo ya para este día? El día viernes 21 de noviembre a las 16 horas se van a calificar todas las actividades que se hayan entregado antes de esa hora. Hasta el día lunes 2 y martes 3 se calificarán y retroalimentarán las actividades pendientes y el proyecto entregado se enviará el fin de semana. El día martes 3 de diciembre se entrega la calificación del foro de integración para que no desesperen y ya que no sea calificado, se va a calificar hasta el día martes. El día miércoles 4 de diciembre se envía el mensaje final del facilitador para que consulte sus calificaciones en su portafolio de evidencias. Y es importante considerar que en noviembre ya no se contesta ningún mensaje por parte de su facilitadora hasta el día miércoles 4 de diciembre que se manda lo que es el mensaje final. Entramos a la sesión de dudas generales. Aquí les sugiero que pausen el video para que puedan ustedes escribir sus dudas en el chat de YouTube. Después de resolver ya las dudas de todos, bueno, el mensaje final. Nunca te des por vencido. Las grandes cosas llevan tiempo. Y espero que esto les sea de gran ayuda. Violeta Álvarez Nieto, y una vez más, gracias por su comprensión, debido a que todas estas transmisiones se pregrabaron para después podérselas compartir, debido a mi, pues, mal señal de internet y no las puedo usar en vivo. Les deseo todo el éxito del mundo en el término de su preparatoria en línea. Muchas gracias y buenas noches.